Padre. Gloria al nombre del Señor. Bueno, tengo que decir que almas nuevas, músicos nuevos, todo va, gracias a Dios, floreciendo en el nombre del Señor. Mucho tiempo. Aleluya. Y así que me alegro por los hermanos, me alegro por cada uno de vosotros, hermanos, que esto es señal de que la obra de Dios sigue caminando. Amén. Gracias, Padre. La obra de Dios sigue adelante. No es el tema que voy a predicar, pero solamente les adelanto, les recuerdo ese salmo, el Salmo 40. El número 40 en muchos casos, en la mayoría de los casos en la palabra de Dios simboliza prueba. 40 días de ayuno, 40 días de lluvia, 40 días de tantas cosas. Y en ese Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Gracias, Padre. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gloria a tu nombre. Bendita sea la mano que nos hiere para enderezar nuestros pasos. Amén. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Amén, aleluya. Amén. Nadie queremos ser heridos. Nadie queremos ser heridos. Había un hermano hace muchos años en Alicante que tenía él narraba una poesía que decía, un fragmento de la poesía decía, porque es tuyo mi dolor, hablando al Señor, porque lo mandas si quieres, bendita sea, Señor, la mano con que me hieres. Yo no voy a venir aquí, hermanos, no quiero hablarles, no quiero entristecerles o asustarles hablando acerca de la disciplina de Dios. No ese es el tema que voy a tocar. Pero si alguna vez el Señor nos corrige en algo y nos aflige para enderezar nuestros pasos, bendita sea su mano. Aleluya. Porque más vale entrar manco, tuerto, cojo en el reino de los cielos que estar entero en una condenación eterna. Mi Padre bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero ánimo, ánimo que Dios es un Dios, como dice la palabra, y luego dice, puso en mi boca cántico nuevo. ¿Saben lo que eso significa? Eso significa, hermanos, que cuando Él nos corrige, al mismo tiempo también nos levanta, nos llena de alegría, nos restaura. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Nadie estamos libres de ser probados, pasar por circunstancias, como decían algunos hermanos, pero lo importante es seguir caminando. Amén. Padre. Levantar nuestra cabeza y seguir caminando. Así que recibid todo nuestro cariño, tanto mío como de mi esposa. Amén. Y de mi familia. Veo, como he dicho, hermanos, muchas almas nuevas que indudablemente las ha traído el Señor y más que traerá el Señor por su gracia y su bondad. Gloria a Dios. Y esto de alguna forma da testimonio, hermanos, y confirma el mensaje de hoy en el Señor. Es casi inevitable en este tiempo que estamos viviendo ser alertados por parte de los siervos del Señor, por parte, hermanos, en la palabra de Dios en este tiempo, ser alertados acerca del tiempo que nos ha tocado vivir. Nosotros no estamos aquí, no somos alarmistas, no estamos aquí para alarmar a nadie, para que nadie salga corriendo almacenando alimentos o no es ese el tema. No es ese. Olvídese de las redes sociales, céntrese en la palabra de Dios. Pero sí es cierto, hermanos, que nos ha tocado vivir un tiempo peligroso en el cual hemos de ser conscientes. ¿Qué significa esto? Tenemos que seguir viviendo nuestra vida, seguir viviendo conforme el Señor nos permite cada día, pero ser conscientes de que el Señor, nuestro Cristo, está a las puertas. Amén. Es inevitable. Es inevitable. El Señor, hermanos, está a las puertas. Podemos leer, acompáñenme por favor a leer ese capítulo tan importante
voy a intentar, hermanos, el poder traer, compartir este tema, digamos, de una forma extensiva es imposible porque necesitaríamos mucho tiempo, pero voy a reducirlo, hermanos, de la forma más amena, bíblica y correcta en la palabra del Señor. Capítulo 24 de Mateo. Y en este tiempo, hermanos, el Señor me está llamando en varios hermanos que nos han invitado a compartir la palabra. El Señor me está moviendo, hermanos, en esta línea. Ustedes tienen aquí a los siervos del Señor, los pastores y otros siervos que también han predicado y constantemente se predica acerca de estas cosas. Simplemente voy a añadir un matiz más de la palabra de Dios, pero es importante. Cuando Jesús salió del templo, versículo 1 del capítulo 24, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Voy a tratar de explicar paso a paso, hermanos, todo este capítulo lo más breve posible para que no haya confusión. Y es importante que tome anotación de muchas de las cosas que se van a compartir aquí. Después, si alguno tiene alguna duda, tienen a los hermanos, a los pastores, porque compartimos la misma doctrina, o yo, un servidor también, si les puedo ayudar en algo, pero es importante que tengan conciencia de todo esto para luego evitar, hermanos, evitar simplemente confusiones y lo peor de todo, poder ser engañados. La intención, hermanos, de compartir este tema de escatología en este tiempo, escatología es por si alguno no sabe de lo que estoy hablando. Yo sé que hay hermanos aquí entendidos en el Señor y también entiendo que hay almas más nuevas que han de ser poco a poco, hermanos, instruidas en la palabra. Amén. Y para eso estamos aquí. Por eso vamos a ir paso a paso lentamente. Pero es importante, hermanos, que tengamos esto en conciencia para ya no el hecho de tener más entendimiento. O sea, aquí el asunto no es conocer más simplemente, sino poder, hermanos, oír la voz del Señor cuando Él dijo, mirad que nadie os engañe. No ser engañados, porque hay muchas corrientes, hermanos, que están fuera del orden de Dios. Respondiendo Él les dijo, versículo 2, ¿veis todo esto? Hablando acerca del templo de Jerusalén. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una pregunta en tres. ¿Cuándo serán estas cosas de la destrucción del templo, del famoso templo de Jerusalén? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De la venida del Señor en poder y gloria y del fin del siglo. Cuando el Señor habla del fin del siglo, no estaba hablando del fin del siglo literal, de 100 años, sino el fin de esta etapa, de la etapa que nos precede, hermanos, el fin del mundo, el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Tengo que hacer un pequeño stop. Ustedes saben bien, todos, la mayoría lo sabrán, en el año 70 después de haber dicho esta palabra el Señor Jesús, de esta era, en el año 70 se cumplió aquella profecía cuando el general Tito, Flavio Tito, con sus tropas y sus legiones, sitió Jerusalén, que ya estaba conquistada, pero la sitió, hermanos, y los historiadores como Flavio Josefo, que es de conocencia, hermanos, y de conocimiento mundial y popular, da testimonio, no lo podemos ver en la palabra, pero sí lo podemos ver en la historia real, que la sangre corría, hermanos, por las calles de Jerusalén, que aquel segundo templo ya había sido destruido anteriormente en el Antiguo Testamento, volvió a ser reconstruido, como ustedes saben, por Nehemías y Esdras, y dice la palabra del Señor, hermanos, que aquello fue un escarnio total. En el año 70 después de Cristo fue derribado aquel templo, se cumplió la palabra profética del Señor. Fue derribado y de ese vestigio solo queda ese muro occidental que es el muro de las lamentaciones. Por eso hoy día los judíos, los hebreos, oran allí como un símbolo, como parte de algún vestigio de lo que pudiera haber quedado del templo.
Y dicho esto, hermanos, aún siguen dos partes importantísimas por cumplirse. Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto lo estamos viviendo y lo hemos vivido. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto es como la antesala de lo que estaba profetizado por venir. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Haga un stop ahí. Eso es lo que ahora estamos viviendo. Todo lo que ahora estamos viviendo, terremotos, pestes, lo han habido durante muchos siglos, eso no es nada nuevo, pero estos solo son principio de dolores. Ustedes no se preocupen, relájense, que al final la película acaba bien. Tranquilos, tranquilos, que de eso voy. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto ya no es para nosotros. Cuando usted lea el capítulo 24, yo cuando era joven en el ministerio, leíamos esto y nos extrañábamos teológicamente, porque confundíamos lo que ha de venir después, no para la iglesia, sino para la nación de Israel, que es el otro vestigio del testimonio de Dios. El mundo tiene dos testigos, por decirlo de alguna forma, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la obra de Dios. Israel primero y luego la iglesia. Hablar de Israel es hablar del Todopoderoso, de todas las maravillas que Dios hizo. Ese es un vestigio, un testimonio que está ahí reservado. Y nadie ha podido aniquilarlo, aunque Satanás ha tratado de borrarlo del mapa, no ha podido ni podrá jamás. Y el otro es usted y yo que estamos aquí. Amén. Y me va a entender cuando le digo, esto ya no es para nosotros. Pero, Pastor Diego o hermano Diego, la iglesia ha pasado persecución y ha sido entregada. Sí, es cierto. Hay países que por el hecho de ser cristiano te afusilan. En Oriente Medio te cortan la cabeza. En Corea del Norte asesinan a familias enteras a cañonazos por el hecho de ser cristianos. O sea, esta es una realidad que ya el Señor advirtió. En el mundo tendréis aflicción, seréis hablando de la persecución. La iglesia ha sido perseguida y hoy por hoy sigue siendo perseguida. Gracias a Dios, no en todo el mundo. Pero escuchen bien, porque yo le exhorto, le animo a que no lea la palabra, sino escudriñela. Amén. Se lee una revista, se lee un tebeo, se lee un libro normal, un bestseller, pero la palabra de Dios se escudriña. Amén. ¿Usted ha visto en los Salmos la palabra Selah? Esa palabrilla que parece que no tiene importancia. ¿Sabe lo que significa, verdad? Muchos de ustedes saben. Cuando el salmista decía Selah, es decir, párate, respira y vuelve a repetir lo que estás leyendo. Escudriñalo. Eso significa Selah. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué no somos nosotros? Pero pastor, ¿seguro que no somos nosotros? No. Porque la iglesia, ¿usted es aborrecido por ser iglesia de todas las gentes? Vamos a ser realistas, hermanos, vamos a ser objetivos. No. La iglesia evangélica no es sinónimo de persecución en nuestro continente. Es decir, usted puede decir libremente por la calle que es evangélico. A lo mejor no se lo van a agradecer, pero lo van a respetar. El hecho de ser hoy día, incluso el nombre del Señor es respetado porque hay mucha gente, aunque sea católica, que aún tiene esos principios. Y seréis aborrecidos de todas las gentes, es decir, everywhere, todo el mundo. Nadie aceptará la palabra Dios ni Cristo. Eso aún no nos ha tocado. ¿Es consciente, hermanos, o no? En Estados Unidos, las leyes dicen
Las leyes dicen, es decir, lo más importante es que primero es Dios. Coge usted $1 y el dólar dice, en Dios confiamos. Todavía no hemos llegado. ¿Que hay países en persecución? Sí, eso ya estaba advertido por el Señor, pero este punto, usted y yo aún no lo estamos viviendo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. De alguna manera lo estamos también viviendo, pero inclusive, aunque lo estamos viviendo ahora, también esto ocurrirá en ese tiempo de angustia. ¿De qué tiempo de angustia estoy hablando? De la gran tribulación. ¿Cuántos saben lo que es la gran tribulación? Dios de mi vida, aquí hay que predicar mucho de esto, porque es necesario. Yo no quiero, nadie se asuste, hermanos, que nadie se asuste, pero es necesario comentar esto. ¿Qué es la gran tribulación? La Biblia nos advierte de un periodo de 7 años, donde dice la palabra del Señor, desde el Antiguo Testamento en los profetas hasta el Apocalipsis, que se le permitirá, que Dios permitirá, porque ha de ser así, que se levante un líder mundial que implante la paz que el mundo necesita, porque miren cómo está el Medio Oriente, esto no cesa, y que traiga soluciones políticas, económicas, religiosas, en todos los sentidos, Este líder mundial, que ya se está haciendo alarde de él, se ha dicho ya en Naciones Unidas hace muchos años que se necesita un líder mundial con un nuevo orden mundial, que venga de donde venga. Incluso se oyó decir que se dijo en las Naciones Unidas, venga de Dios o venga del diablo. Eso es real, eso está ahí. Pero que traiga de alguna forma paz y seguridad en el mundo. Esto ya es necesario, hermanos, estamos en esa antesala. Ese periodo de tiempo que Dios le permite durante 7 años, dicho en la palabra del Señor de otra forma como 7 tiempos, como los 1260 días o 30 y tantos días, en varias fechas lo dice, ese tiempo es permitido por Dios para que este ser con apariencia de piedad. ¿Cuántos han escuchado hablar de los 4 caballos del Apocalipsis? Los 4 jinetes. ¿Cuántos? Bueno, no todos. Todavía hay muchas manos que no. Los 4 jinetes. Ese que aparece con un arco, con una corona y un caballo blanco. Sale uno primero, dice en el capítulo 6 de Apocalipsis, y vi aparecer un jinete con un caballo blanco que tenía un arco en su mano y una corona, y salió venciendo y para vencer. Y detrás de él le salió un caballo bermejo. No estoy leyendo la escritura, lo tenemos en el capítulo 6 para no alargarme. En el capítulo 6 un caballo bermejo que es como ese marroncillo rojizo que le seguía, que traía una balanza y hacía una expresión como 2 libras de trigo por un denario, que ahora les explicaré lo que esto significa. Este primero que sale en un caballo blanco es ese ser de apariencia de piedad, pacificador, que va a traer esa aparente paz, pero que realmente sabemos, hermanos, que es ese personaje siniestro que desde el comienzo de la humanidad está preparando su salida al mundo para tomar ese dominio del mundo, hermanos, llamado también, conocido como el anticristo. Esa apariencia de piedad va a ser solo por un tiempo limitado. La Biblia habla de los 3 años y medio. En 3 años y medio que se manifiesta al mundo, en esa primera etapa, va a ser, imagínense, va a traer paz mundial al mundo entero, un equilibrio económico, político, militar, en todos los sentidos, hermanos, en todos los sentidos. Podríamos hablar extensamente de esto. Y este ser, hermanos, que aparentemente es un hombre de piedad, lo primero que va a hacer, porque ustedes son conscientes, no hace falta ser un gran analista político para entender, que usted puede vivir, en Europa se vive muy bien, en Estados Unidos, pero
nada más que estornude el Oriente Medio, todo el mundo se resfría. Hay políticos que lo dicen de esta manera: cuando Israel tose, todo el mundo se constipa. Porque todo, hermanos, gira en ese aspecto en torno a Israel. ¿Cuántos conocen el que estoy haciéndolo así de una forma, hermanos, puntual? Yo sé que a muchos les va a costar coger un poquito el hilo porque son más nuevos, pero aquí estamos para tanto los hermanos siervos del Señor, pastores, como los hermanos, para aclararlo después. Pero es importante que diga esto. ¿Cuántos recuerdan la mujer que está vestida del sol que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis? Ustedes recuerdan. Y apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol con una corona de 12 estrellas, que estaba para dar a luz, encinta, embarazada, a punto de dar a luz. Pero lo más curioso, y en eso voy a entrar, el otro vamos a dejarlo, esa corona de 12 estrellas, ustedes saben, indudablemente es la nación de Israel. El niño que tiene, que todo esto es simbólico, alegórico, pero con un mensaje profético tremendo. Esa criatura que tiene que nacer de Israel es por quien el linaje de lo que estaba escrito habría de venir. Cristo Jesús vino de la nación de Israel, como estaba escrito, ¿amén? Amén. Él no vino de otra nación, vino de la nación que Dios escogió. Por eso Satanás ha sido durante todos los siglos, no ha tenido otra cosa, hermanos, y ha sido persistente en aniquilar la nación de Israel, porque él sabía bien que de la nación de Israel vendría el Salvador del mundo. Dice la Biblia, y cuando el niño nace, es arrebatado para Dios y para su trono. Ese niño que ha de regir con vara de hierro las naciones, nuestro Cristo Jesús. Pero dicho esto, a lo que yo voy, ella, curiosamente, extrañamente, porque todo es alegórico, así, en el Apocalipsis, muchas de las partes que podemos encontrar, no todas, pero muchos eventos que vemos ahí son alegóricos. Ella está de pie sobre la luna. A mí me costó años entender esto, hasta que el Señor me dio luz para entender. Hay un texto en Salmo que el Señor dice que Él nos ha dado la luna y el sol para poder, hermanos, conocer los tiempos y las sazones que nos han tocado. Ella está sobre la luna porque significa, en otras palabras, la luna, a modo bíblico, es como decir el reloj que marca el tiempo de Dios. La nación de Israel, hermanos, es la que está marcando este tiempo de Dios. No se me distraigan, por favor, relájense, que ahora viene lo más importante. Por eso es tan importante, hermanos, entender que todo lo que gira en torno a Israel, no podemos pensar en Israel como simplemente un pueblo de Dios que está escrito en la Biblia, sino hay que pensar en él primero orando, como dice el apóstol Pablo. Orad por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, sino entender que ellos marcan el tiempo de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando este ser se manifiesta en Israel, hacia Israel quiero decir, no vamos a entrar ahora de dónde vendrá, de qué país será. La Biblia marca un perfil que ha de tener este personaje, que no vamos a entrar en él, pero sí les aseguro que la Biblia nos enseña en Daniel, y en Apocalipsis podemos ver también, pero concretamente en Daniel, que este personaje no será cualquier político, cualquier personaje, no es que surja de la nada. Él tiene que cumplir unos requisitos, en primer lugar, para que lo primero sea reconocido como un verdadero Mesías para la nación de Israel. Ustedes son conscientes que la nación de Israel hoy día sigue sin creer que nuestro Cristo, nuestro amado Jesús, dando su vida en el Calvario, Él no fue el Mesías. Él vino como Cordero. Ellos esperaban un conquistador, un libertador, y el Señor vino para traer salvación a todo el mundo. Aleluya. No es que el Señor los quiso confundir, es que simplemente la gracia de Dios se extendió para toda la humanidad. Y el tiempo de su venida no era esa para Israel. Por eso ustedes entenderán ese texto que dice en Mateo, cuando los discípulos le preguntan acerca de sus enseñanzas,
Señor, ¿por qué les hablas en parábolas a los judíos? ¿Por qué les hablas en misterios? Si no te entienden, de esa manera no te van a entender. Y él les dice, para que se cumpla lo que está escrito en el profeta Isaías cuando dijo, para que teniendo ojos no vean, teniendo oídos no oigan, se les perdone, yo les sane y les sean perdonados los pecados. Amén, Padre. ¿Ustedes entienden ahora? Es decir, Israel no creyó porque no fue su tiempo, se les veló la venida del Señor. Sin embargo, el Señor los perdona, porque en la cruz les dijo, Padre, recuerda, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Entonces, hermanos, ellos fueron de duro corazón, pero también es cierto que les fue velado para que usted y yo hoy estemos aquí dando gracias a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Este personaje lo primero que hará, ya Cristo les dijo, ¿cuántos me van siguiendo? Yo comprendo, hermanos, que esto es un tema que hay que comerlo poco a poco, pero reitero que aquí estamos para después responder a preguntas, cuando termine el culto. Ellos todavía siguen creyendo que el Mesías esperado vendrá. De hecho, aquel templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo aún está derribado y en su lugar está la mezquita de Omar. Nadie la puede tocar porque imagínense, tocar la mezquita de Omar, que podrían hacerlo como nación porque está justo en ese lugar, donde Abraham sacrificó a Isaac, donde Dios estableció el templo, ¿no? Y en ese mismo lugar no lo pueden quitar aun siendo en la nación de Israel porque sabrían que esto supondría una tercera guerra mundial. Y Israel no quiere entrar ahí, porque ellos creen y saben que solo el Mesías verdadero podrá conseguir traer políticamente paz suficiente como para trasladar esa mezquita a otro lugar y volver a erigir el templo, el tercer templo de Jerusalén. ¿Ustedes me siguen? Ese tercer templo ya está en proyecto hace unos 20 o 25 años. Ese proyecto en Israel se llama Proyecto Instituto Templo. Ya han conseguido tener esa genealogía, hermanos, genética de los animales, las vacas, los becerros, que estaban destinados por Dios en la ley para sacrificar por los pecados, las ovejas, toda la liturgia, hermanos, los objetos, todo está, hermanos, todo se ha duplicado, hermanos, todo se ha hecho réplicas de esto para que en el momento que aparezca, según ellos, el verdadero Mesías, les dé la garantía de que pueden hacer esto, que haya paz entre Medio Oriente. Todo el mundo, hermanos, el mundo cristiano está en su mirada en esto. Y esto indudablemente se está preparando para que eso se pueda construir. Y quien consiga esto, entonces ellos dirán, este es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Este es el Mesías que nosotros estamos, el que nos ha permitido, ha puesto paz en Medio Oriente y nos permite construir el tercer templo. Y esto va a ocurrir. Este personaje se presentará, con lo cual, lo primer punto, un hombre con influencia política. Por favor, atienda bien esto porque aunque le parezca un mensaje, quizá le pueda parecer un mensaje un poco extraño para especialmente los nuevos, pero afiáncese, por favor, porque el lema de este mensaje es estar preparado para la venida del Señor. Aleluya. Amén. No para el anticristo. Usted no tiene que prepararse para la manifestación del anticristo. La iglesia está llamada para prepararse para la venida del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y cuando este ser se manifiesta y consigue esta paz en Medio Oriente, lo primero que ellos van a ver, lo primero que ellos van a observar el perfil. Por eso en Mateo, que fue un evangelio de los 4 que hay, Mateo está escrito directamente dirigido a los judíos. Por ello, en el primer capítulo, habla de la importancia que le da la genealogía, porque para los judíos es vital que este personaje, que ha de ser el Mesías, sea descendiente de la casa de Israel y de la tribu de Judá. Descendiente de David. Descendiente de David. Y todo esto, hermanos, tiene que congeniar. Este ser maligno
ya ha preparado todo eso. Lo está preparando, es decir, has de ser de ascendencia judía para que todos crean que Él es el Mesías. Y no solo esto, hermanos, sino un hombre con gran poder político, con gran poder, hermanos, económico en todos los sentidos, hermanos, que pueda tener. Ya hay, de hecho, políticos en el mundo que están ahí tras bastidores. Hay políticos en el mundo tras bastidores, hermanos, no me voy a evitar el nombre, que están con proyectos desde hace unos pocos años. Hay un proyecto de ellos que le llaman paz y seguridad. La Biblia dice en Tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Paz y seguridad. Ya hay políticos que están muy poderosos en el mundo, hermanos, que están ya irvanando esto. Esos mismos políticos han conseguido coaliciones en Medio Oriente. No las definitivas, porque eso tiene que hacerlo el anticristo, pero sí coaliciones importantes en Medio Oriente con Israel y naciones árabes. Vuelvo a repetirle, usted puede pensar como creyente, a lo mejor no conocedor de esto, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con estas cosas? Tenga pendiente de esto, porque esto está marcando el tiempo de Dios. Mas el que persevere hasta el fin será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, en ese periodo de tiempo de 7 años, voy a descifrarle en pocas palabras qué es la gran tribulación, porque es necesario saberlo. La Biblia dice, Jesús dijo, porque habrá entonces, versículo 21, gran tribulación, el Señor advirtiendo, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este periodo de gran tribulación, si el mundo ya le parece, hermanos, un caos, la Biblia dice que ese periodo de 7 años será de tal tribulación la cual no ha habido nunca, ni la habrá. Yo le puedo adelantar así por encima, de una forma muy escueta, puedo adelantarle, hermanos, algunos detalles. Primer punto, guerras a gran escala. Pero escuchen bien, no estas guerras que están habiendo ahora, que han muerto a lo mejor en Medio Oriente miles de personas, en algunas cientos, en Ucrania, que han habido no sé cuántos, se pueden contar por miles. Guerras a tal escala y magnitud que la Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 6, que la tercera parte de la humanidad morirá. Esto no es cualquier cosa. La tercera parte, las estadísticas dicen que somos unos 8.000 y pico millones de habitantes en el mundo, de seres humanos. 8.000 y pico millones. La tercera parte, hermanos. ¿Cuánto sería la tercera parte? 2.000 y pico millones de personas perecerían por esto. No son guerras de cualquier manera. Desastres climatológicos sin precedentes. Días de luz acortados. Esto lo decía la Biblia ya en Apocalipsis. O sea, cuando llegue ese tiempo, los días de luz se acortarán. Bueno, ¿y eso qué efecto tiene? Tiene efecto climatológico, científicamente demostrado. Cuando se acortan los días y la luz se reduce, eso tiene un efecto negativo en la naturaleza. ¿Ustedes saben que los días ya son más cortos? ¿Son conscientes? Que esto ya está empezando a salir, hermanos. Rayos solares sin filtros, es decir, la Biblia dice que el sol calentará muchísimo más de lo que está calentando, porque esa capa de ozono que nos cubre y nos protege ahora será eliminada. Que esto ya también está ocurriendo poco a poco, hermanos. En ese tiempo
Esto será así de tal manera que la Biblia dice que los hombres incluso llegarán a la muerte a causa del sol abrasador. Es decir, menos sol, pero el poco tiempo de sol, malo, fatal. Yo quiero decirles esto no para asustarles, sino para verles, para hacerles entender el peligro, hermanos, que corremos de no estar alineados con la palabra de Dios y para darles una palabra de esperanza. Amén. Aleluya. Colapso medioambiental. Toda vegetación casi destruida. Toda, dice la Biblia, la tercera parte de la vegetación será destruida. Usted quizá no le parezca que esto sea algo, hermanos, horrible, pero imagínense lo que esto significa. Falta de alimento, de oxígeno, de alimento. La Agenda 2030 ya está precisamente con este proyecto ahí como algo, o sea, el proyecto es quitar, por eso están quitando todos estos, hermanos, temas de agricultura, están erradicando lugares donde se pueda sembrar, hermanos, todo eso está a nivel global y se está presentando. No estoy diciendo nada, hermanos, que parezca algo lejos, años luz. Es que eso todo está empezando a despertar. Toda vida, la tercera parte de los seres vivos del mar perecerán. Hambre. El segundo caballo del Apocalipsis dice la Biblia que salía con una balanza en su mano y decía, 1 libra de cebada por 1 denario. Bueno, pastor, ¿y eso qué significa? Vaya la palabra de Dios. 1 libra o media libra de cebada era el escaso alimento de una persona en un día. Por 1 denario, un día, el pago de 1 día de trabajo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que hambre extrema. Hambre extrema. Y todo esto ocurrirá. En el momento en el que este ser maligno se manifieste en el mundo, la gran tribulación comienza, porque la gran tribulación no solo es la persecución de este ser maligno a la mitad del tiempo, a los 3 años y medio, cuando se despierta, saca su imagen verdadera y maligna, él se quita, por decirlo de alguna forma simbólica, se desenmascara, manifiesta quién es ese ser maligno, ese ser, hermanos, usurpador, ese ser impostor, que por el contrario va a hacer guerra contra Israel, contra el mundo entero, que no quiera obedecerle y adorarle. Este ser maligno, hermanos, aunque comienza su verdadero personalidad maligna, se manifiesta a los 3 años y medio, cuando él se manifiesta como un hombre de paz, lo que comienza en el mundo son los juicios de Dios. Es decir, la gran tribulación no solo consiste en la persecución feroz de este ser maligno contra la nación de Israel y contra todos los que no quieran ir en pos de él y guarden sus almas, sino que también a esta gran tribulación se le une otro factor, el juicio de Dios sobre los moradores de la tierra por haber rechazado la verdad del Evangelio. Amén. Así que imagínese el privilegio que tiene usted de estar hoy aquí sentado. Gloria a Dios. Y ahora vamos a ir a la gran pregunta. Pero antes les voy a recordar una plaga. Antes de decir esta pregunta, una plaga, hermanos, que te pone el vello de punta parece de película. Parece de película, pero es real. La Biblia dice que en ese tiempo de angustia se abrió el abismo. Y del abismo salieron humo negro. Y de ese humo negro salieron millones y millones de unos insectos parecidos a langostas, con boca de león,
Aspecto de cara humana. Miren, yo no sé si esto es real, me refiero a que sea un tipo de insecto, que no me extrañaría, ¿eh? No me extrañaría, porque genéticamente se están haciendo tantas cosas, hermanos, que no me extrañaría nada que un día explosionara esto. O que fuese otro tipo, hermanos, de plaga, simbólicamente, pero real. O sea, eso no va a ser un sueño, eso es real. Que la Biblia dice que a causa de su picadura, que dolerá como la picadura de un escorpión. Y este tiempo será durante 5 meses de tortura, pero con tal dolor que los hombres y las mujeres desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Hermanos, esto lo digo solamente por una razón. Yo, como he dicho, hermanos, no es transmitir temor, sino conocimiento al tiempo que estamos viviendo. Y ahora, la pregunta, la más importante, y eso creo que lo tienen claro porque para eso están aquí los siervos del Señor, que lo hemos predicado varias veces. Lo más importante de todo esto, ¿la Iglesia tiene relación con esta angustia? No. Gloria a Dios. ¿Pasará la Iglesia esta gran tribulación? No. Gloria al Padre. Amén. Amén. Yo hubiera dicho un amén, dar un aplauso al Señor. La Iglesia del Señor no está destinada para esto. Por eso, entre otros textos bíblicos, cuando dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 24, por eso cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es decir, la abominación desoladora es cuando el anticristo se desenmascara a los 3 años y medio y él manifiesta quién realmente es. El mismo Satanás, hermanos, encarnado, lo mismo que Cristo se encarnó en un cuerpo, él se encarnará en un ser humano. Cuando él se desenmascara y pone allí, hermanos, dije una estatua suya en el templo, entonces los judíos se dan cuenta que realmente el Mesías verdadero era aquel y que este es un impostor, porque se acordarán de aquel texto que dice en el mandamiento del Señor: no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y cuando ellos dicen, por eso esta es la abominación desoladora, porque para los judíos será una abominación ver la imagen erigida de un ser humano en el lugar santísimo del templo. Entonces, por eso dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. No se refiere a la Iglesia. ¿A quién afecta a los que están en Judea? ¿A quién? A Israel. Y orad para que vuestra huida no sea en invierno y en día de reposo, en el Shabbat. Son vestigios y son, hermanos, detalles que hacen entender que esto no es precisamente que afecte a la Iglesia, sino a la nación de Israel y a todos aquellos que, habiéndose quedado, hermanos, no quieran ir en pos de la bestia para ser condenados. Ustedes saben cuál será una de las peores, hermanos, circunstancias que van a haber en ese tiempo: la ausencia del derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, lamentablemente ustedes saben como yo que no todos, vamos a meternos todos en el saco. No todos los que estamos, desde el que está predicando hoy aquí hasta el que se sienta al último, hermanos, no todos van a partir, porque yo puedo estar predicando aquí, estar engañándoles a ustedes en mi vida íntima con el Señor y condenarme al infierno si no vivo lo que predico. Pero mire lo que les digo, de aquellos hermanos que hayan jugado con el Evangelio, que no se hayan tomado la vida de Dios en serio, que no estén tomando conciencia de ponerse a cuentas con Dios y se queden aquí en ese proceso, no crean ustedes, hermanos, que va a ser nada fácil. No crean que se van a juntar 4 a decir, vamos a orar, vamos a sentir al Señor.
La Biblia dice que en ese tiempo de angustia será el que tenga oídos para oír, que oiga, pero no dice lo que el Espíritu dice, eso lo evita, porque no estará el Espíritu Santo ahí para confortarle. La salvación será a precio de vida. A precio de vida. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. A precio de vida, hermanos. Y la Biblia dice que habrá una tal influencia satánica en todo el mundo del mal, que la Biblia dice, hermanos, que será muy difícil, hermanos, no ser atraído y seducido por la bestia, por este personaje. Solamente termino, hermanos, con unos textos. Podemos verlo, y eso para que lo apunten. Jeremías 37, el tiempo de angustia para Jacob, ya estaba profetizado. Daniel capítulo 9, versículo 24, capítulo 12 y versículo 1, la semana 70 de Daniel y el tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Si usted lee el Apocalipsis, verá que la iglesia, Juan habla de la iglesia en los primeros capítulos. Pero cuando empieza el Apocalipsis a hablar de la gran tribulación, ya no aparece la palabra iglesia. Aparece la palabra santos, como los refiere Daniel en el Antiguo Testamento hablando de la nación de Israel. Sofonías capítulo 1 y versículo 15 habla también de la angustia de Israel. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9 dice, Dios por su gracia en Cristo no nos ha puesto para la ira. Amén. La iglesia no está expuesta para la ira del Señor en la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10. Jesús nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. Así que si oye algún predicador o en las redes sociales, como muchos falsos maestros hay, que enseñan que la iglesia va a pasar la gran tribulación, que se prepare, que si esto, que usted va a ver al anticristo, se equivocan. La Biblia dice categóricamente que la iglesia del Señor será librada, escuchen bien, no de la tribulación, porque la iglesia está expuesta a ser atribulada, pero no la gran tribulación. Gloria al Padre. La cual no ha habido desde el comienzo de la humanidad, ni la habrá. De esa Dios nos ha librado, porque en esa gran tribulación está incluida la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Apocalipsis 3:10. El que sé fiel y te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Amén. Amén. Tenemos el ejemplo de Noé también. Dios rescató a Noé y a su familia antes del diluvio universal. Lucas 21:36. Velad para que podáis ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Gracias, Padre bueno. Si usted hoy está en paz con Dios, si usted hoy ha entregado su vida a Cristo, si usted hoy ha puesto delante de Dios su vida y ha echado cuentas con Dios en su vida, hermanos, como dice la palabra, si tus pecados fueran como la grana, yo los haré blancos como blanca lana. Aleluya. Si tus pecados fueran como la grana o como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Póngase a cuentas con Dios. Si usted hoy es un hombre y una mujer que se ha puesto a cuentas con Dios, descanse tranquilo. Porque antes que venga todo esto, el Señor vendrá por su iglesia. Amén. Y hay muchos textos que no vamos a leer, pero podemos verlo, hermanos, y como he dicho, podemos atender después cualquier pregunta si fuera necesario, pero hay decenas de textos que corroboran que la iglesia de Cristo no pasará por esta etapa de angustia. Pero miren, les digo algo, eso no significa que el creyente debe estar relajado. La iglesia está llamada a esperar la venida del Señor.
no la del anticristo, pero no, esto no significa que usted se relaje, porque la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Sí, Padre. Y estamos en ese preciso momento. Termino con este ejemplo bíblico, hermanos, para que vean el tiempo donde estamos. Para que entiendan el tiempo que nos ha tocado y cuándo, según la Biblia, podría aparecer el Señor. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos creen en ese arrebatamiento? Gloria a Dios. Jesús dijo, hablando de esta etapa de angustia, de cierto os digo, cuando él decía, de cierto os digo, eso pasaría cielo y tierra, pero eso se tenía que cumplir. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Cuando yo era jovencillo, tendría 12, 15 años, vino el Señor, el Evangelio a nuestra vida, a casa de mis padres, y yo recuerdo a los pastores que predicaban de esto, y el Señor puso como ejemplo una señal, el florecer. Por eso entiendan que Israel es muy importante en todas las áreas del tiempo marcado por Dios. Por eso Israel está simbólicamente subido en una luna, porque la luna, como he dicho anteriormente, bíblicamente significa el reloj que marca el tiempo de Dios. Cuando veáis que la higuera, bueno, ¿y la higuera por qué tiene que ser Israel? Porque usted examina el Antiguo Testamento y la mayoría de los profetas, cuando hablan acerca de Israel, lo comparan con una higuera. Cuando veáis que la higuera florece, entonces el verano está cerca. ¿Cuándo floreció bíblicamente Israel? En el 1948 Israel, en contra del mundo entero y bajo todo y contra todo pronóstico, floreció como nación, como Estado, en 1948. Cuando fue declarada nación, empezó el tic-tac de la venida del Señor. Jesús dijo, no pasará esta generación. Cuando yo era joven, se decía que una generación era, hermanos, no era mala voluntad, sino falta de entendimiento. Se decía que una generación era 40 años. Cuando pasaron los 40 años, del 48 al 88, habíamos llegado al 88 y no había ocurrido nada. ¿Quién falló? ¿La profecía? No, fallaron nuestros cálculos. Más adelante luego se habló de 60 años. Vinieron 10 años más o 20 años más y nada, hoy estamos en el 2026, han pasado años, pero aún, según lo que es una generación para Dios, porque esa es la clave, ¿qué es para el Señor una generación? ¿40 años? No. Ni 70 ni 80, son los años que Dios ha concedido al ser humano. Los más robustos 80 años, 90, pero no es una generación para Dios. ¿Qué es una generación para el Señor? Vamos a verlo, por favor, acompáñeme en Génesis. ¿Cuántos están interesados en esto? ¿Cuánto es una generación para el Señor? Vamos a ver, hermanos. Génesis 49, 16. ¿Qué es para Dios una generación? Para no equivocarnos. Para que sean conscientes en el tiempo que estamos viviendo. Que no se ha equivocado la profecía, nos hemos equivocado nosotros en el cálculo. Génesis 49, 16. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sí, pero bueno, este realmente no es el texto. Lo tengo ahí apuntado también, pero no es este. No es este. Estoy hablando... Permítame, hermanos, estos son los directos. Hay un texto en Génesis, ustedes conocen perfectamente, cuando dice la palabra del Señor que estando Dios tratando con Abraham, sé que lo tengo por aquí escrito, hermanos, pero tengo tantos versículos que ahora mismo no lo encuentro. Creo que Mario lo está buscando. Dios le ordena
para darle a entender, hacer un sacrificio especial, y es que parte un animal por medio, lo divide en dos mitades, y él tiene que estar velando por este sacrificio durante toda la noche para que las aves de rapiña no pudieran, hermanos, contagiar y contaminar aquello que estaba haciendo para el Señor. Pero dice la Biblia que Abraham se durmió y el Señor entra en juicio con él. Aunque parezca duro, todo esto tenía un mensaje. ¿Lo has encontrado? 15. Cuando habla de cuatro generaciones. Correcto. Ahí está, hermano. Y por causa de este desfallecimiento de Abraham, ¿en dónde lo tenemos? Génesis 15, 13 y 16. Por causa de este desfallecimiento dice, por tanto, la multitud y la generación tuya, la que yo te he dado como las estrellas como las estrellas del cielo y la arena del mar, será dice, sufrirá. De hecho, vamos a leerlo, por favor. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero siga por favor adelante. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. El otro versículo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Sigue, por favor. En la cuarta generación. 400 años, cuarta generación. ¿Cuánto es para Dios una generación? ¿Cuánto es para Dios una generación? Damas y caballeros, estamos en fecha. ¿Cuánto queda para que esa generación? Jesús dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación de la que estoy hablando, de esa manifestación del anticristo, no pasará sin que todo esto acontezca. Es decir, estamos en fecha. En el 2048 se cumplirán 100 años. Jesús no dijo que llegaría al final de los 100. Que él advirtió que no pasaría esa generación sin que todo acontezca. ¿Cuántos quedan años para el 2048? 22 años. Menos 7 del periodo del anticristo. 15, vayan restando, 15 años. Ya me están subiendo las Estamos en periodo, menos mal, faltan 15 años. Para el carro, espérese. Jesús no dio fecha que sería el final. La Biblia dice que él dijo que no pasaría esa generación. En otras palabras, hermanos y hermanas, Cristo puede venir en cualquier momento. Gloria a tu nombre. ¿Se han enterado ustedes del tiempo en el que estamos? Estamos en fecha de generación. En el 2048 se cumplirá, pero de eso hay que restarle los 7 años del anticristo que usted y yo no estamos. ¿Nos quedan, hemos dicho, 15? Y como los años lunares menos, el año estamos reduciendo el calendario. En cualquier momento se puede manifestar el anticristo, hermano. Bien digo el anticristo, pero no, hay algo que precede al anticristo. En cualquier momento viene el Señor a por su iglesia. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto es motivo de alegría para el que tiene las maletas hechas, y para el que no las tiene, motivo de correr y prepararte tus maletas para poder partir con el Señor. Cierra tus ojos. Mira, yo no voy a hacer un llamado, pero desde donde estás, quiero